los escenarios y lo tenemos por primera vez hoy a Guillermo Nielsen, candidato a jefe de gobierno por el Frente Renovador, que va a contar un pedacito de su historia de vida y sus propuestas para esta jefatura de gobierno. Guillermo, un placer tenerte en escenarios. Un gusto. ¿Primera vez? Gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte. A ver, detrás del economista, del político y del candidato hubo un niño que creció ¿dónde? Un niño, no hace tanto, Guillermo, Sí. no hace tanto. Hace más de lo que me gustaría, pero bueno, A ver, ¿cómo eso es así. ¿Cómo estaba conformada tu familia de origen? Mira, yo fui el primer hijo de un matrimonio de Barracas. La familia de mi padre era de Barracas. Y bueno, digo esto porque hoy a la mañana estuve por Barracas. Estuvimos pasando por Barracas, estuvimos viendo toda la tarea que hay en una de las villas de Barracas. Y pasé muy cerca de la escuela donde yo hice la escuela primaria, qué sé yo. Esto de andar recorriendo barrios me llevó a pasar hace unos días frente al Colegio Pueyrredón, donde yo hice el secundario, ¿no es cierto? En San Telmo, Chacabuco, entre Estados Unidos. Y bueno. Y se te mueven emociones más allá de recuerdos. Sí, absolutamente. Se mueven emociones. Son esas cosas que las pones en una... Te ayuda el visualizar el colegio, visualizar Barracas. Me ayuda a poner cosas en cierta perspectiva, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, forma parte de la persona que soy. Sí. ¿No? ¿Con qué jugabas cuando eras chico? ¿Eras revoltoso? Mira, no, yo tuve una niñez muy de chico enfermo. Muy de chico enfermo. Estuve con varias internaciones importantes. Yo fui asmático de chico. ¿Decís fuiste porque ya no sos? No, ahora te cuento. Yo fui asmático de chico y el asma fue cediendo, sobre todo a partir del deporte. Yo era nadador federado, fui miembro del equipo de natación de Independiente en un tiempo, después pasé a obras sanitarias cuando mi familia se muda a Barrio Norte, pero eso fue cediendo. ¿Pero por qué lo traigo a colación esto? Porque cuando estaba, no hace tantos años atrás, reestructurando la deuda externa, sí, me volvió el asma. El estresazo. Absolutamente emocional. El estresazo que tenía era tan grande, estaba tan fatigado, trabajábamos tanto, sábado, domingo, feriado, y empecé a despertarme 3 de la mañana ahogado. Y yo no entendía, ya me había olvidado de que yo era asmático. Pero llegó un punto donde decía, acá pasa algo. Se te dificultaba la respiración a ese nivel. Me despertaba ahogado. Entonces consulté a un neumólogo y me dijo, no, lo que pasa es que usted es asmático. Me volvió el asma y me tuve que volver a poner en tratamiento contra el asma. Pero bueno, hoy por hoy los tratamientos son muy efectivos, ¿no es cierto? Además el tipo de asma que tengo es bastante liviano. Esta noche me agarró asma, mira, ahora que lo hablamos. Claro. Pero bueno, en plena campaña también debe haber momentos de tensión. Hay mucha tensión, hay mucho tironeo. Y cansancio también, mucho tironeo, mucha fatiga. La víctima de la campaña es fundamentalmente la dieta sana. Es el estado atlético, porque no hay tiempo para hacer deportes, o primero pasé a mantener un entrenamiento liviano y ahora ya directamente esta semana descarrilé. Claro, sí. Vas comiendo lo que es así. Pero bueno, comiendo un pedazo de pizza en cualquier parte, ¿viste? Vamos a volver un poco a la niñez y yo decía, conocen hoy a Guillermo economista, pero vos me decías fuera de cámara, a mí me gustaban otras cosas, me interesaba mucho la genética y muy pocas personas lo saben y es un aspecto de tu personalidad. No, de hecho yo empecé como carrera universitaria, empecé agronomía. Pero era imposible hacer agronomía. Agronomía te exige muchísimo tiempo presencial, por lo menos en aquellos años era así, y yo me tenía que bancar la carrera. Entonces tenía que trabajar, era imposible trabajar y estudiar agronomía a la vez en ese momento, entonces tuve que optar por una segunda carrera. Y te digo la verdad, medio de casualidad, yo iba para inscribirme en administración de empresas. Qué abismo, ¿no? Entre una y otra. Sí, pero eso, viste, cuando tenés 18 años, esos abismos
no se perciben con la misma claridad que después, ¿no? Entonces me voy a inscribir y había una publicidad de una editorial donde estaban los planes de estudio. Y estaba el plan de estudio de la licenciatura en Economía. Y me pareció mucho más interesante que Administración de Empresas. Entonces me inscribí como licenciado en Economía. Digamos, como una cosa de destino. Pero fue así, de carambola, ¿viste? Sí. Y me gustó mucho. Una carrera que tenía materias muy lindas, fue muy interesante. La verdad que fue enseguida me enganché y me enganché mucho. Y bueno, fueron años muy complicados cuando yo hice la facultad. Ya en el secundario empezaban a ser años complicados. Políticamente hablando. Políticamente hablando, y sobre todo con el involucramiento de la juventud en política. Y claramente, o sea, lo que estaba dando vueltas ahí siempre era la lucha armada, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo formo parte de esa generación que perdimos muchos compañeros de estudios de distintas formas, pero además tuve compañeros en los dos bandos. Tuve compañeros que hicieron carrera en la Policía Federal y tuvimos compañeros que murieron en la guerrilla. De hecho, en estos días sé que se acaba de estrenar un documental que me dijeron que está bien hecho sobre la muerte de un compañero nuestro, Bufano. Ajá. Mirá vos, ¿no? Como uno dice, criados de la misma forma, compartiendo el mismo ámbito y con tanto antagonismo en las ideas, digamos, ¿no? No, pero mira, te pasa eso ahí. Tengo algo pendiente con otros amigos que de casualidad uno de nuestros compañeros de estudios, que es arquitecto, tuvo una inspección de arquitectura y resulta que el que lo inspecciona resultó ser el hijo de un compañero nuestro que trabajaba en energía atómica y fue desaparecido en ese momento, ¿no? Con el eufemismo de la época. Y habíamos quedado en reunirnos todos para hablar del padre y buscando fotos, porque es como que le falta eso. Sí, me imagino. Sí, me encanta, yo digo, bueno, uno piensa en economía y uno piensa también en Guillermo Nielsen, pero hay este costado y esto que tiene que ver con tu historia personal y tu emocional. Si vamos a correrte un poco de lugar, digo, a ver, desde ese niño y ese adolescente que vivía un futuro distinto, las ganas de un futuro distinto, hay hoy un político que además ha hecho una carrera importantísima. Cuando estudiabas economía, ¿cómo soñabas aplicar la economía? ¿Cómo te veías trabajando en qué? Contame. Mira, yo me veía trabajando en cosas como las que trabajé. Desde ese punto de vista... O sea, una vez que empezaste a estudiar economía, vos veías que tu carrera iba a ser por la política, iba a ser por esos lados. No, a ver, te lo explico de la siguiente manera. O sea, yo me daba cuenta que la formación que nos estaban dando en la Universidad de Buenos Aires era una información muy incompleta. Eran los momentos en que la JP y Montoneros toma la universidad. En combinación con sectores de la izquierda marxista. Entonces, yo aprendí mucho de marxismo, aprendí mucho de teoría de la dependencia. Y en ese momento se había borrado la teoría neoclásica, que es la base de hacer política económica. Entonces... ¿Y cómo hacías? ¿Cómo hacías? No, ahí te lo completo. En el ambiente de natación era muy común que algunos, los mejores nadadores, se fueran a estudiar a Estados Unidos. O gran parte de ellos se fueron a estudiar a Estados Unidos. Yo quería ir a estudiar a Estados Unidos también, cosa que hice. O sea, yo... Papá y mamá avalaban todo, ¿no? La familia, ¿no? No, medio que me la arreglé solo. Te digo, avalaban, te parecía bien, pero no había posibilidad económica de bancar. O sea, cada uno tenía que construir su propia realidad desde la economía y el estudio. Sí, de trabajar todos los días, ¿viste? Y de sacrificarse y de dedicarle horas y horas a las actividades diarias, trabajar y estudiar, en fin. Pero bueno, fue así. De hecho... Yo me fui a Estados Unidos con una beca Fulbright en un momento donde
era ya el proceso militar. Sí, sí. Y eran esas decisiones que había que tomar, ¿no es cierto?, en el 76. Si no me salía la beca, yo me iba a trabajar a Venezuela, que era absolutamente irrespirable lo que pasaba en Buenos Aires en ese momento. Bueno, me fui a Boston. ¿Cuántos años estuviste allá? 2 años y medio. 2 años y medio estuve en Boston. Quizá también necesitabas no solamente formarte, sino un poco de distancia, ¿no? De todo lo que estaba pasando acá. A veces es bueno mirar las cosas desde lejos. Seguí muy ligado a lo que pasaba acá. Yo llego a Boston y tomé contacto con los grupos de derechos humanos de Boston, que eran muy fuertes. De hecho, antes de que viniera a Buenos Aires la comisión de la OEA por el tema de derechos humanos, hubo una avanzada donde vino un diputado de Boston, el padre Drinan, que se había hecho muy famoso en Estados Unidos peleando como militante contra la guerra de Vietnam y que era un luchador por los derechos humanos, un sacerdote jesuita. Y yo tuve la suerte de formar parte de ese grupo donde se estaba trabajando distintos aspectos y trataba de saber qué había pasado con algunos de mis amigos. Sí, de lo que había pasado. Bueno, empezás a formarte ahí, estás 2 años y medio, donde, bueno, ya empezás a perfilar el economista que hoy sos. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo después de Boston fue en una consultora de Washington que tenía que hacer un trabajo de evaluación de alternativas de desarrollo turístico para México. Lo que me llevó a estar entre México y Washington varios meses. Fue el momento donde casi la Argentina entra en guerra con Chile. Yo tengo un hermano, a mi hermano que había salido de la conscripción lo vuelven a reclutar, vuelve a estar bajo bandera, una situación familiar espantosa. Espantosa, y ahí decidí que no me quedaba en Washington, sino que me venía a vivir a la Argentina. Renuncié, anticipé que me volvía y bueno. O estabas empezando a hacer carrera ya en Estados Unidos, digamos, o sea. Estaba empezando a hacerme un lugar en Washington y en el tema de consultoría y a la vez, de hecho, me ofrecieron trabajo en el BID, una vez que yo ya estaba en Buenos Aires, me ofrecieron trabajo en el BID, pero lo rechacé porque yo ya estaba como economista jefe en Fiel, que fue mi primer trabajo cuando vuelvo a la Argentina, ¿no? Entonces, es como que... Y bueno, a ver, además de eso, ¿qué hobbies tenés? Digamos, después de la economía, dentro de la economía, porque yo digo, uno piensa en todo. ¿Qué otras cosas en los últimos años me he dedicado como hobby, gran hobby, me he dedicado a jugar al polo. Ah, mira. Pero soy un polista sexagenario que llegó tarde y llegó curiosamente al polo, porque empecé a jugar al polo en Alemania. Yo hacía salto, o sea, hacía equitación y hacía salto. Y me fui a Alemania y me llevé mi equipo de equitación. Pero claro, en Berlín, en cuanto llego, al día siguiente de llegar ya me invitan a una cabalgata en el bosque en el club de polo. Y era un club muy ligado a la Argentina. Los jugadores alemanes vienen seguido, una vez por año en Argentina hacen clínicas para perfeccionarse, o entrenan o juegan acá. Y había un ambiente además donde los peticeros eran todos argentinos, o sea que me sentí muy cómodo ahí. Entonces, al principio, yo llegué en el invierno, así que hacíamos cabalgatas, pero bueno, un fin de semana fui al club, como iba siempre, a hacer la cabalgata y ya estaban haciendo prácticas. Entonces me dediqué a mirar una práctica, y cuando me siento a mirar la práctica, viene el presidente del club y dice: Guillermo, necesitamos un jugador. Nos falló fulano de tal que venía, no vino. Entonces le dije: mira, Franz, yo nunca jugué al polo. No te preocupes. No te preocupes, no te va a resultar difícil. Y enseguida los peticeros me prepararon una yegua, todo. Y lo peor de todo fue que no habían pasado 30 segundos de haber entrado al campo de juego, hice un gol. Ah, de la nada al todo. De la nada, una jugada medio confusa, una bocha lenta, fui y hice gol. Entonces, parecía que el polo te había llamado. Eso era para mí. Enseguida la realidad me puso en el lugar que correspondía. Pero
La suerte de principiante, dijeron rápidamente. Exactamente, pero me inoculé con el virus del polo. Bueno, es un virus importante. No es un virus menor. No, me imagino. Porque te exige muchísimo físicamente, tenés que tener un gran estado atlético para poder jugar. Es un deporte divino. Es el mismo estado atlético que te exige hoy la política, pero me lo vas a contar cuando volvamos de la pausa. No se vaya, que hay más escenarios. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. No, hablando fuera de cámara, con Guillermo decíamos, el año pasado un año preelectoral que se vivió como electoral. Este año electoral, y como digo yo, que es una frase muy mía, uno no arranca el casamiento con el carnaval carioca. Sí. Agresiones, estas cosas que queda como en esa chicana final del proceso electoral, arrancaron así. ¿Qué pasa con las alianzas? ¿Y qué pasa con el registro del otro y con el respeto? ¿No? Es un año difícil. Y hay territorios absolutamente en guerra. Sí, ¿no? Lo que podríamos llamar la tuitosfera. Sí. Es guerra desatada. Las declaraciones de alguna gente realmente con una falta de respeto muy grande hacia los adversarios de las líneas que a ellos los contratan. Me estoy refiriendo a Durán Barba. El reportaje de Durán Barba me parece una pieza lamentable de la política de estos días. ¿Y cómo se hace para, en esta candidatura a jefe de gobierno, convivir con esto? ¿Cuáles son los proyectos desde el Frente Renovador, los proyectos tuyos? Mira, el foco lo estoy poniendo en eso, en propuestas. Lamentablemente, como son las cosas, terminás con mucha crítica y mucha denuncia, entre comillas, porque hay cosas muy mal llevadas, muy antidemocráticas que están pasando. Sí. No es mi vocación esa. Mi vocación es postular qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer. Sí. Pero, viste, está todo tan trabado, como vos decís, y está tan tapado el espacio de la cabeza de los votantes por la interna del PRO, que es algo que nadie esperaba que alcanzase esta virulencia. Acordate que el PRO, unos 10 años atrás, entró a tener un lugar en el distrito de Buenos Aires, justamente por un enfoque fresco de la política, por aires nuevos, por un respeto, lo que era pro, lo que no era pro, etc. Pero bueno, hoy estamos en esto y yo lamento que sea así, pero bueno. Yo creo que hay dos ejes, tengo dos ejes de política. El primero, y del cual emerge todo lo demás, es bajarle el costo del aparato del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el contribuyente de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en primer lugar, bajar impuestos. En los últimos años, lo que hemos registrado en la Ciudad de Buenos Aires es un aumento absolutamente desmesurado de impuestos. ABL, patentes, más o menos todos tenemos presente lo que pasa. Pero cuando uno entra a ver lo que pasa con la recaudación de ingresos brutos, por ejemplo, que aumentó en términos reales un 70% en ¿Un 70%? En términos reales. Impuestos sobre sellos, 230% en términos reales. Bueno, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. En términos reales, no es sostenible ese aumento de impuestos, porque recordemos que los impuestos son detracción
a la actividad privada, Sí, a sí, los sí. ingresos tuyos, los míos, los de todos. Por supuesto. Y aquí está, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, está en un nivel excesivo, subóptimo. Los impuestos, para ser óptimos, para tener mayor recaudación y para que la economía crezca, tienen que ser menores, no pueden ser tan altos. Entonces, la primera propuesta es muy concreta. Vamos a bajar los impuestos. Y ahí la gente se rasga las vestiduras. No, pero ¿y qué va a pasar? Vamos a bajar el gasto. Acá tenemos un gasto exagerado en publicidad. Hay una mimetización de la publicidad oficial con la publicidad electoral, mucha cara de los candidatos y mucha explicación de cosas superfluas por parte de los candidatos. Es una millonada. Lo que se está gastando en esta elección creo que no tiene precedentes. Sí, sí. Bueno, eso Sumado a lo que hablábamos antes también, y esto de que es una elección que suma elecciones distintas. Hay renovación de banca, hay renovación de gobernadores, es presidencial, es jefe de gobierno, Sí, o sea, es así. Se juntaron de todo, alguna manera un montón de... Y de ahí el despliegue de recursos. Después, la otra cuestión son las PASO, o sea, las internas. Internas que fueron inesperadas, pero de golpe tenés un despliegue para una PASO que es realmente un despliegue para una presidencial, no es un despliegue de una PASO. Entonces, ¿Vos sentís que hay como demasiados candidatos de distintas áreas que entre sí, digamos, más allá de cada partido, está como compitiendo con un par, digamos? Yo creo que está focalizado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, claramente esto está focalizado a lo que pasa dentro del PRO. Con una exhibición de recursos y una disponibilidad de recursos. El Frente para la Victoria también tiene tres candidatos, digamos, fuertes que llevan un mismo primer legislador como tomada, digamos. No, está Recalde, bien. está Aida Cerruti, está Gustavo López. También ellos tres están, que yo decía, pobre tomada, ¿no? Que está haciendo... Pero están discretos. Comparativamente, por lo que yo camino, por lo que veo, están muy discretos en cuanto a la exhibición. ¿Qué te pide la gente, Guillermo, cuando caminas? Lo primero que me pide la gente, más allá de los impuestos, que no es lo primero, debo decirlo, los impuestos es una posición mía. La gente pide seguridad. Tenemos una Ciudad de Buenos Aires que no tiene seguridad. No tenemos política de seguridad. La criminalidad ha aumentado. Está mucho peor que 8 años atrás. El narco está muchísimo peor que 8 años atrás. No hace tanto tiempo atrás las drogas sintéticas venían de Ámsterdam. Hoy se hacen a 20 minutos del Congreso. Lo impensado, ¿no? Lo no pensado en la Argentina está sucediendo. Pero todo esto es resultado de que no hay una política de seguridad. Por un lado está el artificio de esta división entre la federal y que el gobierno desde De la Rúa, el gobierno nacional, no dividió a la federal como debería haberla dividido, o sea, lo que es lo que se llama superintendencia metropolitana, las comisarías, etcétera, deberían haber pasado al gobierno de la ciudad junto con las partidas presupuestarias. ¿no? Eso suena como a un ordenamiento dentro del marco del rol de la policía. Pero también dentro de la inseguridad están las medidas de inclusión, digamos, ¿no? Esto de que la gente tenga educación, tenga trabajo, como para ir alejándolos, digamos. En el fondo es eso. Yo te completo una cosita y te paso a las políticas de inclusión. Lo primero que hay que reconocer es que necesitamos que las fuerzas de seguridad tengan las manos libres para hacer su trabajo. Hoy no lo tienen. Y no lo tienen porque tenemos un código, por un lado, un código de convivencia que realmente no ayudaba a la convivencia, ayudaba a la delincuencia, al combinarse con lo que yo llamo la zafaronización del Poder Judicial. O sea, jueces acá presos, fiscales que invierten las causalidades. O sea, tenemos un Estado, los ciudadanos, un Estado de indefensión acá. Esto no puede ser. Por supuesto, las soluciones de fondo pasan fundamentalmente por la educación y la inclusión, que son un capítulo muy fuerte de la propuesta nuestra. Pero quiero poner el énfasis primero y adelante de todo
en la seguridad. Nosotros vamos a tener una política muy clara, muy contundente en materia de seguridad. Sí, política que viene implementando Sergio desde la Intendencia de Tigre hace un montón. Bueno, por supuesto ahora está en otro rol y como es candidato a presidente de la Nación, pero digamos, siguiendo esas políticas. Voy a volver un poquito a vos porque estamos finalizando. Si vos tuvieras que recorrer tu vida, todo lo que te trajo hasta acá, tu construcción, digamos, la economía, hoy la política fuertemente con esta candidatura, ¿cuál crees que es tu valor agregado? Aquello que te trajo hasta acá, tu mayor virtud. Que sé que es difícil cuando uno tiene que hablar de uno bien, digamos, y ponerlo... No, pero yo la tengo clara. ¿En ese sentido? En ese sentido lo tengo claro y no voy a ser modesto. Mi virtud es la capacidad de armar equipos. Yo pude, digamos, llegar a donde estoy por la capacidad de armar equipos, por y lo que eso delegar bien, y lo que por atraer talentos, atraer gente muy capaz, gente que en cada una de las cosas que hace, la hace mejor que yo. Bueno, es lo que yo sé muy bien lo que tienen que hacer, pero ellos lo hacen mejor que yo. Lo que yo hago es de director de orquesta. Y espero poder hacer esto también en la jefatura de gobierno. Porque ya tengo conversaciones con gente talentosísima para los cargos clave. Yo digo, me encantaría preguntarte y que me digas algún nombre de los ministerios de la jefatura de gobierno, pero yo sé que no se puede, así que no te lo voy a preguntar. Un poquito prematuro. Además, no podemos a esta altura poner toda la carne en el fuego. No, yo sé cómo es esto. Tenemos que hacerlo gradualmente. Guillermo, un placer haberte tenido en escenarios, haber podido compartir algo distinto a lo que compartimos en los programas políticos que tiene que ver con la economía, dónde va el país y demás. Sí, sabemos que tenés propuestas y está bueno que las podamos plantear, pero también que la gente pueda conocer que hay un hombre que llegó hasta acá con un montón de ideas y cómo fue que llegó hasta acá. Un placer tenerte en escenario. Muchas gracias. La cita, usted ya sabe, es aquí todos los martes a las 18 horas y como lo digo siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado.